Hola, buenas tardes. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este webinar que hemos preparado especialmente para ustedes. Vivimos momentos complejos y de alta incertidumbre. Sin embargo, estamos convencidos que es un momento de aportar y compartir conocimiento y experiencia que contribuyan en su desarrollo personal y profesional. Mi nombre es Vianney Romero, soy asesora de mercadeo de la Universidad del Norte y el día de hoy nos acompaña el profesor Jairo Díaz, quien desarrollará el webinar La estadística y la ciencia de datos en el mundo del COVID-19. Hoy nuestro profesor abordará la importancia que tiene la estadística en este momento crucial del país y del mundo. Desde un punto de vista empresarial y práctico, el profesor Díaz presentará algunos ejemplos de soluciones basadas en la ciencia de datos y propuestas desde el Departamento de Matemática y Estadística de la Universidad del Norte. Antes de dar inicio al webinar, quisiera presentar a nuestro conferencista, el invitado Jairo Díaz, científico de datos con experiencia en Machine Learning, Inteligencia Artificial y Optimización Estadística, doctor en Matemática de la Universidad de Ginebra, en Suiza, y profesor en Matemática y Estadística de la Universidad del Norte. Durante el desarrollo del webinar podrán realizar vía chat sus preguntas que surjan, las cuales serán respondidas por nuestro profesor al finalizar la intervención. Entonces, quisiera también comentarle que para dar paso a nuestro invitado, les recomendamos que este webinar es presentado por el programa de maestría en estadística aplicada. Si requieren más información del mismo, pueden comunicarse con el coordinador a los datos que se encuentran en la pantalla. Entonces, no siendo más, lo dejo con el profesor Jairo Díaz. Bienvenido, profesor. Bueno, muchas gracias, Vianney, por la introducción. Buenas tardes a todos. Como bien lo indicaban, vamos a hablar de la estadística y la ciencia de datos en el mundo del COVID-19. Yo sé que todos están sumamente empapados de un montón de información sobre el coronavirus, las noticias que nos llegan por todos lados, pero en sí, ¿cuál es el rol, digamos, que tiene la estadística y la ciencia de datos con todo lo que está pasando? Y yo pienso que todo el mundo en algún momento durante todo este tiempo ha visto algo parecido a esto. Este es el dashboard de visualización dado por la Universidad de Johns Hopkins, donde podemos apreciar muchas cosas, mucha información, y vamos a ver si nos carga aquí sin ningún problema este tablero de visualización. Se demora un poco a veces y últimamente ha tenido algunas fallas, pero digamos que en principio esto es lo que uno vería en línea. Estoy en este momento en línea sobre el dashboard de visualización. Y esto es un ejemplo muy bonito de lo que es la ciencia de datos. El mapa hoy no está cargando, pero yo lo que quiero que vean específicamente es esta parte de acá. Y esto es lo que uno está viendo por todos lados también. Es cómo va creciendo nuestra curva de infectados. Esto es mundial. En este momento, estos datos que estoy presentando aquí son mundiales dados por la Universidad de Johns Hopkins. ¿Qué podemos ver acá? Y que asusta mucho es el hecho de que suba, ¿no? De que sigue subiendo la curva de infectados. Y ¿cuál es el punto de esta charla? Es de alguna manera mostrar que se necesita alguien que sepa lo que se está visualizando para poder tener una idea real de lo que está pasando. Porque fíjense que cuando vemos la gráfica así, creemos que esto está creciendo y nos asustamos. Pero ¿qué pasa si vemos en una escala logarítmica? Vemos otra cosa distinta. Vemos que crece, luego baja, luego se estanca un poco, luego vuelve a crecer y se empieza a estancar un poco. Este primer crecimiento de acá fue la primera etapa de la pandemia, cuando China estuvo involucrada al principio. Luego se estanca porque en China se controla más o menos la pandemia, y luego se vuelve a empezar a subir porque en el mundo se activa la pandemia, y ahora estamos llegando a otro punto en que se está neutralizando la pandemia. Entonces, como podemos ver, si vemos de este estilo así, causa preocupación, pero si vemos de este estilo así, decimos, bueno, parece que estamos llegando a un final. Y fíjense la diferencia tan sutil, a pesar de que son la misma gráfica, la única diferencia es la escala. Y si vemos, de hecho, los casos diarios, también vemos que los casos diarios se han estabilizado de alguna manera. Ya no están creciendo los datos, los casos diarios, porque esta curva logarítmica lo que nos dice es que ya el número de casos no crece tanto como estaba creciendo antes, y eso es bueno. Bien, entonces, esto es a nivel mundial. Ahora, a nivel nacional,
el INS está presentando este tipo de gráficos. Aquí también esto es en línea, esto es en tiempo real, presenta gráficos de este estilo. Bueno, hoy no está cargando esta. A ver si lo tengo acá. Bien, aquí está. Entonces, ¿qué sucede? ¿Y qué pasa si uno no interpreta bien estas cosas? Nosotros solo vemos puntos por todos lados sobre cantidades y números, y 9.400 casos confirmados y 400 fallecidos, etcétera. Y cuando vemos este mapa aquí decimos, bueno, vamos a ver cuánta gente hay. Estamos en Barranquilla, en el Atlántico. Vamos a nuestra región, en Barranquilla y en el Atlántico, y vemos este mapa y decimos, bueno, parece que hay casos aquí y aquí. ¿Qué significa esto? Significa entonces que, según lo que yo veo aquí en el mapa, solamente hay casos en Barranquilla y algún punto entre Uciacurí y Sabana Larga, lo cual pues claramente no tiene sentido. El mapa nos está mostrando un agregado de todo el Atlántico y nos lo coloca a todos en el punto en la mitad del Atlántico. Entonces eso hace malinterpretar las cosas, porque de una u otra manera creemos que es todo el Atlántico el que está en problemas y eso no es verdad. Bien. Entonces, a lo que voy con todo esto es que todos estos gráficos son muy bonitos, dan una perspectiva muy global del problema, pero que realmente digamos, para la toma de decisiones es muy difícil. Para una persona que quiera tomar una decisión basada en estos gráficos, pues va a ser muy complicado hacerlo porque son gráficos que no son muy específicos y que realmente solo me están mostrando números sin nada. Bien. Entonces, para poder comenzar a hablar de lo que hemos hecho, empecemos desde el comienzo, desde cuando comenzó la pandemia, cuando la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia. Lo primero que sucede en casi todo el mundo, y de pronto algunos de ustedes también lo vivieron, fue que comenzó la crisis y comenzó la pandemia literalmente de ir a los supermercados a comprar todo, y ese pánico generalizado porque venía la pandemia, porque nos íbamos a contagiar todos, porque todos nos íbamos a enfermar y por algún motivo todo el mundo quiso comprar papel higiénico. Bien, pues dentro de este contexto, ese día en que se declara la pandemia, yo estaba reunido con un colega y dijimos, bueno, esto no puede ser así. Nosotros veíamos los datos y veíamos cuántos infectados había en el mundo, cuántos infectados había en ese momento en Colombia, y realmente habían como 20 máximo en toda Colombia y la gente estaba asustada porque creía que se iba a contagiar y se iba a morir. Entonces dijimos, bueno, vamos a ponerle un número a estas cosas. Y aquí comienza lo que es la ciencia de datos, es decir, no solamente es decir un número, sino informar algo y ayudar a la gente a entender lo que está viendo. Entonces, nace esta aplicación que hicimos con un colega que se llama Coronability. Y básicamente lo que queríamos hacer era crear un poco de conciencia sobre las verdaderas probabilidades que teníamos de contagiarnos. Y entonces traer un poco de tranquilidad en esos momentos de pánico. Entonces, cuando ustedes pueden hacer esto después en sus casas, entran a la página del Coronability, coronability.com, está en español y en inglés, y la página es muy sencilla. ¿Cuál es tu sexo? ¿Cuál es tu edad? ¿En dónde estás? Entonces, puede buscar en todo el mundo. Estamos en Colombia. Para el caso colombiano, como es donde estamos nosotros, pues está también detallado por departamento y decimos, bueno, el Atlántico. Puede colocar si padece alguna enfermedad crónica. Entonces, pues yo no padezco ninguna, entonces no pongo ninguna. Y algo que también queríamos hacer era tratar de mostrar un poquito que valía la pena comportarse bien alrededor de la pandemia. Entonces, uno puede colocar aquí qué tanto sale de su casa, por ejemplo. Entonces, digamos que un poco. Y si estaba lavándose las manos frecuentemente, voy a suponer que no, pero sí me las lavo frecuentemente. Entonces, calculamos los resultados y nos despliega una cosa así. Y entonces nos dice, la probabilidad de que te infectes con COVID-19 al día de hoy en Colombia es del 0.1%. 0.1%. Esto es sumamente bajo, ¿sí? Y la gente me pregunta, y en ese tiempo era aún mucho más bajo, ¿sí? Ojo, no quiero, digamos, confundir a las personas. Esto es una probabilidad general del Atlántico. Es distinto si usted está al lado de alguien que está enfermo, ¿sí? Pero en general,
para una persona promedio en el Atlántico, esta sería la probabilidad de contagiarse, ¿sí? Entonces, y en ese entonces, hace 2 meses, cuando esta aplicación salió, la probabilidad era 0.001%, no era nada de probabilidad. Claro, la pandemia ha evolucionado y entonces esa probabilidad ha ido aumentando. Pero de una u otra manera nos va creando una idea de que realmente debemos tener un poco de tranquilidad respecto a esto y no simplemente entrar en pánico. La aplicación también nos dice cuál es la probabilidad si todos nos comportamos como, en este momento, como yo puse que yo salía un poco y que no me lavaba las manos. Entonces, en 15 días, hacíamos una predicción, la probabilidad aumentaría al 1.3%. Fíjense que se multiplicaría casi por 10 si todo el mundo estuviera bajo las condiciones que yo coloqué anteriormente. Bien. Y también nos plantea una probabilidad de fallecer en el caso en que fuéramos infectados de COVID-19, que para mi caso, no estoy en la población de riesgo, es bastante baja. Entonces, esta aplicación trae tranquilidad porque es poquita la probabilidad realmente, pero también trae cierto nivel, busca traer dentro de la persona cierto nivel de conciencia de si se comporta mejor, es decir, si no anda por ahí por la calle hablando con todo el mundo, pues entonces las probabilidades disminuyen más. Miren, fíjense que esto sería la probabilidad si todos maximizaran el cuidado dentro de 15 días. Bien. Mientras que si no, esto sería. Y esto que puse que solo salía un poco. Ahora, si saliera un montón, pues sería mucho más alta esta probabilidad. Y la probabilidad pues, de muerte está en este rango. Si ustedes hubieran puesto una enfermedad coronaria o alguna afección que tuvieran, pues esta probabilidad sería mucho más grande. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Esto nos muestra que algo muy sencillo, simplemente analizando los datos que están disponibles, podemos dar una solución y algo muy sencillo para ayudar en este momento de crisis. ¿Qué usamos para dar estas probabilidades? Todo está basado en algo muy sencillo, que es un teorema muy básico de la probabilidad y la estadística, que es el teorema de Bayes, y este es un teorema de Bayes condicionado a múltiples eventos. Es decir, esto no es más que cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, me muera de coronavirus si tengo, por ejemplo, cierta cantidad de años y soy hombre o mujer. Y bueno, y el resto pues se calcula. Bien, no voy a entrar en detalle con las fórmulas, es solo como para que sepan que esto no sale de la nada y no es un número aleatorio que alguien se inventa. Y la probabilidad, pues la probabilidad no es más que casos favorables dividido en casos posibles. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la probabilidad de que la bola sea blanca? Pues hay 11 bolas blancas y en total hay 20 bolas, por lo tanto la probabilidad de que la bola sea blanca sea 11 entre 20. Así de simple se pueden calcular probabilidades sobre el coronavirus solo como manera divulgativa, no para la toma de decisiones, sino para divulgar y para mostrar que efectivamente las probabilidades no son tan altas. Piénsenlo de esta manera. En Colombia hay 50 millones de habitantes y hay actualmente alrededor de 10.000 infectados. Entonces, la probabilidad global general de Colombia sería 10.000 dividido en 50 millones de habitantes. Eso es una probabilidad muy pequeña, ¿no? Obvio, esto cambia, depende de las circunstancias, pero nos da una idea. Y todas estas probabilidades las hallamos a partir de los datos. Y por eso esto es ciencia de datos. Y la estadística no es más que utilizar esos datos y entenderlos. Y la ciencia de datos lo que hace es todo el panorama de la extracción de datos, entender esos datos y aparte de todo visualizarlos y mostrarlos de una manera que sea entendible para todo el mundo o por lo menos para las personas que necesitan entender esos datos. Bien, todos los datos con los cuales se hace la aplicación de Coronability son sacados en línea, son datos abiertos de la Organización Mundial de la Salud, del Instituto Nacional de Salud de Colombia, del Banco Interamericano. Todas estas cosas están abiertas ahí para que uno llegue y presente los datos de una manera que sea agradable y que dé una solución a un problema. Bueno, pues la aplicación tuvo cierto éxito
Este es el mapa de dónde estuvo la aplicación, es decir, dónde alguien ha abierto la aplicación y ha jugado con ella, bueno, o consultado con ella. Está bastante expandida por todo el mundo y ha tenido 145,000 visitas. Entonces, ha sido algo así más o menos famosa, digamos. Ha aparecido en El Colombiano, ha aparecido en la revista Dinero, ha aparecido en varios artículos del MIT. Bueno, y otra de las cosas que dice la aplicación, aparte de una simple probabilidad, es una predicción. Una predicción. Es decir, no solamente la aplicación nos da un resultado hoy, sino que nos da cuál va a ser el resultado en 15 días. Y viene la pregunta, bueno, ¿cómo damos esas predicciones? Como les digo, no es una cosa aleatoria, no es que simplemente colocamos y decimos, bueno, hoy hay 0.08, entonces dentro de 15 días habrá 0.6 porque sí. Hay unos modelos matemáticos detrás de todo esto. Y yo creo que todos han visto una curva como de este estilo. Quiero mostrar la roja. En todos lados aparece, en Facebook, en Instagram, bueno, en las noticias, en todos lados. Y resulta que todas estas curvas, la mayoría de ellas, no estoy diciendo que absolutamente todas, pero las mayorías están basadas en un modelo de epidemiología muy famoso que es el modelo SIR, S-I-R. Por sus siglas en inglés, S de susceptibles, I de infecciosos, R de recuperados. Bueno, no solamente en inglés, en español es lo mismo. Entonces, esta curva lo que nos dice, bueno, estos rojitos son el número de infectados, este azulito es el número de personas susceptibles, es decir, personas que no se han infectado todavía y que podrían infectarse. Y en verde, las personas que se van recuperando. Ese es el modelo SIR. Y a partir de estos modelos se están dando muchas predicciones sobre cómo se va a comportar la enfermedad y la pandemia. Este modelo no se inventó para el coronavirus. Este modelo es bastante antiguo, de los 30, más o menos, años 30. Y hay muchas variaciones del mismo también, que incluyen diferentes factores. Pero un resumen de este modelo sería esto. Estas son las ecuaciones que describen el modelo SIR, el modelo SIR. Y ustedes dirán, de pronto algunos no están familiarizados con ecuaciones diferenciales. Y yo les digo una cosa, no es tan complicado como parece. De hecho, es bastante simple. Pensémoslo de esta manera. Tenemos una persona infectada, este señor de aquí, que tiene contacto con, en promedio, una persona, en promedio, estoy suponiendo, va a tener contacto con 100 personas al día. Esto estamos hablando de casos hipotéticos en promedio. Pues supongamos que un infectado tiene contacto con 100 personas al día. Bien. Si la probabilidad de contagiarse, es decir, que si un infectado se encuentra con alguien no infectado y la probabilidad de que lo contagie es de 1 entre 4, entonces, si se encuentra 100 personas, va a contagiar aquí hay 40 personas. Y si la probabilidad de 1 sobre 4 va a contagiar aproximadamente a 10 personas. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Supongamos que dentro de la población también 1 de cada 4 personas está infectada de coronavirus. Entonces, dentro de estas 40 personas, ya habrá 4 que han sido infectados previamente de coronavirus. Entonces, al final, lo que va a pasar es que este señor infectado pero voy a poner aquí este señor infectado va a infectar a estas 9. Entonces, la probabilidad de infección va a ser de 9 sobre 40. ¿Bien? De 9 sobre 40, pero esto lo multiplicamos por, asumamos que hay 10,000 personas que no han sido contagiadas. Entonces, si la probabilidad de contagiarse es de 9 sobre 40 y lo multiplico por 10,000, que son las personas no contagiadas, me da que habrá diariamente 2,250 infectados. Ojo, estos son números aleatorios, no tienen nada que ver con la pandemia actual, simplemente para visualizarlo. ¿Ok? Entonces, 2,250 nuevos contagiados por día. Ahora, cada uno de los contagiados, una persona contagiada, más o menos durará, de acuerdo a nuestro ejemplo hipotético, 16 días contagiada. Eso quiere decir que por cada 16 días,
digo que una persona en 16 días se va a curar, por lo menos. Eso quiere decir que cada 16 días vamos a tener esta persona contagiada. Entonces, si tenemos 10 infectados, 16 infectados, en promedio diariamente, uno de esos 16 se va a curar. Eso quiere decir que la probabilidad de curarse o de recuperarse es de 1 sobre 16. ¿Bien? Entonces, si queremos saber cuántos se van a recuperar, pues no es más que 1 sobre 16 multiplicado por, supongamos que hay actualmente 2.000 infectados, me da 125 nuevos recuperados al día. Ahora pasemos de nuevo a nuestras ecuaciones. Calculamos que habrá 2.250 nuevos infectados diarios. Entonces, pensemos que este de S de T es simplemente cuántas personas susceptibles a infectarse van a disminuir. Entonces, disminuye en 2.250. ¿Y cuántas personas infectadas van a aumentar? Esto de aquí, de I de T, ¿cuántas personas infectadas aumentarán en el día de hoy? Entonces, los 2.250 nuevos infectados y le restamos los que se recuperan. Entonces, quiere decir que el cambio en recuperados va a ser de 125. Estas de S de T, de I de T y de R de T no dicen más que cuál es el cambio diario que vamos a tener de infectados, recuperados y personas susceptibles a la enfermedad. Y con estos cálculos tan sencillos, podemos hacer este tipo de predicciones. Fíjense que esto lo mandamos a varios días y entonces estas ecuaciones diferenciales pues se tienen que solucionar a varios días, pero digamos que en principio este es el fundamento con el cual se basa. Y bueno, entonces viene la pregunta y es, entonces, ¿esto para qué sirve en la toma de decisiones? ¿Esto para qué le va a servir a una ciudad el conocer estas predicciones? Y entonces, ¿en qué momento podemos decir que la pandemia ha sido finalizada o ha sido controlada? Y ahí es donde aparece el famoso R sub 0, que de pronto algunos de ustedes también lo han escuchado antes. El R sub 0 no es más que el número promedio de personas que contagia una persona infectada en el lapso de tiempo que permaneció infecciosa. Es decir, si una persona está infectada, en promedio, digamos, en nuestro caso hipotético, durará 16 días infectada. ¿Cuántas personas en promedio va a contagiar durante esos 16 días? Ese es el R sub 0. ¿Explicado? Mejor. Tenemos aquí una persona infectada y supongamos que el R sub 0 es igual a 0. Entonces, esta persona, durante todo el tiempo que dure infectada, no contagia a nadie. Entonces, la enfermedad se acaba. Bien, claramente, ¿no? Si el R sub 0 es igual a 1 y tengo una persona infectada, esa persona infectada va a infectar a otra y este otro va a infectar a otra persona. Y en ese momento decimos que hay una estabilidad de la enfermedad, cuando el R sub 0 es igual a 1. Porque se puede, si sabemos que cada persona solo va a infectar a una más, pues entonces ya se puede hacer puede rastrear la enfermedad y no tendríamos ningún problema. Pero ¿cuál es el problema cuando el R sub 0 es igual a 2? Y hablamos que estamos en un estado de la propagación de la enfermedad. ¿Cuál es el problema? Que ese infectado va a infectar a 2 y que cada uno de estos 2 nuevos infectados va a infectar a otros 2 y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que cuando el R sub 0 es mayor que 1, en este caso 2, por ejemplo, el número de infectados va a crecer exponencialmente y se va a perder completamente control de quiénes son las personas infectadas en algún momento. Entonces, las autoridades a lo que le apuestan es a llegar a que la enfermedad tenga un R sub 0 igual a 1 o menor, obviamente. ¿Ok? Pues bien, usando este R sub 0, se han hecho muchos estudios. Presento aquí un estudio aleatorio que hay en Internet donde asumen un R0 constante. Resulta que la Organización Mundial de la Salud, durante el principio de la enfermedad en China, calculó un R0 inicial de la enfermedad y lo colocó alrededor del 2.5.
Y entonces cuando colocamos el R0 constante, lo que sucede es que las curvas de infecciones, es decir, las curvas de nuestro modelo SIR, no cambian independiente de lo que suceda. Y entonces se presentan estudios de este estilo en el que, por ejemplo, en la curva roja dice, no hay adultos, todos los adultos se quedan en casa. Es decir, este sería un escenario en cuarentena total. El naranja sería un escenario en un poquito de cuarentena y el amarillo cada vez menos cuarentena hasta el verde. ¿Sí? Perdón, al revés. El escenario verde es cuando todos están en cuarentena, el escenario amarillo es cuando hay menos cuarentena y así sucesivamente. Y entonces uno mira estas curvas y dice, bueno, pero esto parece que independiente de lo que hagamos, el número de infectados va a ser lo mismo y la curva se va a comportar igual. ¿Y esto por qué ocurre? Porque se asume un R0 constante. Y muchos estudios han hecho eso y eso es un error. Pero ¿qué pasa? Las personas que no conocen este tipo de cosas ven unas curvas así y dicen, no estamos haciendo nada, estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué sucede? Que el R0 sí cambia. ¿Por qué cambia el R0? Porque el R0 depende de muchas cosas. Primero, depende del comportamiento de la población y segundo, depende también del sistema de salud. ¿A qué me refiero con el sistema de salud? Que cuando se ataca la enfermedad con fármacos, por ejemplo, el tiempo de recuperación disminuye. Cuando hay suficientes UCIs disponibles, el tiempo de recuperación disminuye también, ¿sí? Entonces, el R0 sí cambia. En el momento en que el sistema de salud se desborda, pues claramente no va a haber cómo tratar a la gente y el tiempo de duración del contagio va a ser más alto. Bien. Entonces, el R0 sí cambia. Y pensando en esto, desarrollamos también otra aplicación para calcular el R0, que en este caso ya no llamamos R0, sino lo llamamos RT, que es básicamente cómo cambia el R0 en el tiempo. ¿Y esto para qué? Para que cada día una persona dentro de las autoridades, una persona que esté pensando en tomar una decisión sobre el comportamiento de la epidemia, tenga un estimado real del R0 y no un estimado que le dio la Organización Mundial de la Salud hace 2 meses a China. Nosotros estamos en Colombia y tenemos otro tipo de comportamiento. Entonces es importante tenerlo claro. Y bien, uno entra a esta aplicación y esta aplicación está también en línea, esto también se está actualizando en tiempo real y le presenta su curva de LRT en tiempo real. Entonces, por ejemplo, veamos el de Colombia totalmente. Este sería el RT de Colombia. Fíjense que comenzamos con un RT bastante alto y cada vez ha ido disminuyendo y disminuyendo por las medidas, por la manera como se están haciendo las cosas. No digo que se estén haciendo bien o mal, simplemente que lo que ven los datos es que el RT está disminuyendo. Todavía está por encima del 1. Fíjense que este es el 1 y todavía no llegamos al 1. En este momento aparece 1.4. Y esto también cabe anotar que es un estimado del RT también. No es perfecto, hay datos faltantes, bueno, muchas cosas. Pero nos da una indicación de que por lo menos las cosas eventualmente van a llegar a su fin, según la tendencia que va teniendo. Volvamos al Atlántico, que es nuestro caso, el caso que nos interesa en este momento. Y es que, fíjense que ha habido varios movimientos aquí, ¿no? Del Atlántico. Iba bien, luego empezó a subir otra vez y luego casi como que se llega a una estabilidad y luego subió otra vez. Y bueno, de pronto las personas que han estado familiarizadas con lo que ha pasado en el Atlántico, hace poco hubo un brote en Soleá, Malambo, Sabana Grande, y entonces por eso el R0 del Atlántico ha aumentado. Pero notemos que esto es un RT general del Atlántico. Si analizáramos municipio a municipio, seguramente muchos municipios ya habrían superado la epidemia. ¿Bien? ¿Qué sucede? Pues que este tipo de gráficas le dan a las personas que quieren tomar las decisiones, a las autoridades, a los gobernadores, una idea mucho mejor que simplemente estar viendo números, porque los números pueden ser engañosos. Bien. Bueno, pues esta aplicación tuvo también cierto, entre comillas, cierto éxito. Hace poco fuimos contactados por las personas que están precisamente monitoreando la epidemia en el Atlántico y estamos trabajando con ellos para tener datos específicos para cada municipio y ver en qué municipios vale la pena de pronto implementar otro tipo de
de políticas diferentes a las que se están implementando hoy en día. Pero fíjense que esto es bastante útil. Entonces ya pasamos de un simple gráfico que muestra números a un gráfico que me indica realmente qué está pasando y si debo tomar una decisión ahora o debo esperar. ¿Bien? Ok, bueno, entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿y las empresas qué? La charla yo prometí algo más enfocado también hacia las empresas. Y las empresas actualmente están pasando por un momento complicado porque se quiere regresar a trabajar, pero se sabe pues que hay riesgos. Y digamos que muchas empresas lo que quieren es tener políticas que, o más bien como protocolos para evitar pues que se salga de control la enfermedad. Teniendo en cuenta que muchos de sus trabajadores no trabajan cerca de la empresa, sino que trabajan en otros barrios o en otros, incluso otras poblaciones a veces, se tienen que desplazar hasta la empresa. Dentro de la misma empresa tienen que hacer diferentes actividades que implican evitar, que implica estar en contacto unos con otros. Y se necesitan políticas específicas. Entonces, uno piensa, bueno, pasémoslo al mundo global, digamos al mundo general de lo que es la enfermedad. Y es que si yo quiero que mis trabajadores vengan a mi empresa, yo tengo que ser consciente que se van a tener que desplazar y van a tener que pasar por zonas de alta probabilidad de contagio. Entonces uno quisiera tener mapas de este estilo. Un mapa donde se pudiera visualizar los puntos donde de pronto se tendrían que evitar los contactos, donde los trabajadores deberían evitar estar. Y no solamente ver el mapa como lo vimos al principio, donde se colocaban puntos en la mitad del Atlántico o un punto en la mitad de Barranquilla y decir, bueno, en Barranquilla hay, qué sé yo, 500 casos. Bueno, pero ¿dónde están? ¿Cuáles son los sectores que debo evitar como empresa? O, por ejemplo, las empresas de transporte, ¿cuáles son los sectores donde de pronto tengo que tener más cuidado? ¿Sí? Entonces es importante tener este tipo de visualizaciones. Y pensando en esto, hicimos la propuesta de desarrollar una plataforma de análisis y mitigación del COVID-19. La llamamos así, de hecho la llamamos COVID Catcher. Entonces es una herramienta tecnológica para la toma de decisiones en los tiempos de la pandemia. ¿Y cuál es el objetivo de esta plataforma? Y esto es una iniciativa que se tuvo a raíz de la convocatoria que hubo por parte del Ministerio de Ciencias y que posteriormente fue retomada por parte de la Cámara de Comercio, que vino a nosotros, se acercó al departamento, a la universidad y al departamento de matemáticas, porque quieren tener este tipo de cosas. Algo que le ayude a las empresas a regresar a trabajar. Entonces, nuestro objetivo general es la creación de una herramienta de análisis y visualización espacial que brinde alertas tempranas ante escenarios de alta propagación del COVID-19, así como la variación del riesgo de contagio bajo escenarios hipotéticos de interés del usuario. ¿Qué significa eso? Queremos presentar una aplicación donde en tiempo real las personas o las personas que dentro de las empresas, incluso dentro de las ciudades, que puedan visualizar qué está pasando en tiempo real con respecto a la epidemia e identificar si hay zonas de alto riesgo, zonas donde de pronto se tienen que generar alertas o zonas donde, por ejemplo, se tienen que colocar restricciones de movilización o cuarentenas. Entonces, ¿cómo se vería algo así? Esto es un prototipo que hemos diseñado y imaginémonos que este es un escenario de contagio de la ciudad de Barranquilla, donde en rojo hay muchos contagios y en amarillo y verde cada vez va bajando hasta el azul. Entonces, una persona podría llegar, alguien que quisiera tomar las decisiones, podría llegar y analizar los barrios específicamente, analizar las calles, analizar de manera global y decir, bueno, ¿dónde podemos de pronto comenzar a tomar medidas? ¿En qué partes deberíamos comenzar a tomar medidas? Y ya no estamos hablando de ver a Barranquilla simplemente como un punto, sino como una gran ciudad y como la enfermedad ya no solamente como una enfermedad puntual, sino como un mapa de calor que me indica dónde hay más riesgo y dónde hay menos riesgo. ¿Bien? ¿Y qué podríamos hacer entonces? Imaginemos que tenemos nuestro mapa acá, ¿sí? Y decimos, el sistema generaría unas alertas y diríamos, bueno, vamos a colocar ciertas alertas en estos sectores
o ciertas restricciones en estos sectores, restricciones de movilidad, y vamos a ver qué pasa. Y el sistema no solamente tendría esta posibilidad, sino que aparte de todo, podríamos hacer una predicción de cómo se comportaría la ciudad, cómo se comportaría el riesgo de enfermedades a partir de estas alertas y tener mapas de predicción como de este estilo. Asumiendo que estas alertas que se generaron aquí y que estas, digamos, estos bloqueos y estas cuarentenas que se están suponiendo y que están proponiendo en este mapa funcionan, lo que veríamos después es una predicción de este estilo. Entonces, ¿qué significa esta predicción? En azul tendríamos los lugares donde, a partir de nuestros modelos hipotéticos, se pronosticaría una disminución en el riesgo de contagio. Y en amarillo, los puntos donde no. Y entonces, una persona estaría mirando un mapa como este y también podría llegar a hacer zoom y entonces visualizar los puntos donde debería comenzar a, digamos, ya sea a prever que de pronto va a haber otros focos de contagio en otros lugares o simplemente ya entonces a mirar dónde podría empezar a liberar las cuarentenas y a liberar las restricciones. Bien. Y entonces, fíjense la ventaja que tendría o que va a tener esta aplicación. Y es que una persona que quiere implementar cuarentenas o restricciones o alertas, pues lo puede hacer antes de que las implemente. Entonces ya no estamos hablando de vamos a ver qué pasa, vamos a improvisar y vamos a colocar esta cuarentena de este estilo y ver qué pasa, sino que vamos a poder tener una aplicación donde a partir de modelos matemáticos, modelos basados en la estadística y en la ciencia de datos, vamos a poder saber realmente cómo se comportaría un escenario hipotético. Y entonces, al colocar, por ejemplo, estas alertas, veríamos cómo se comportaría y luego se podría uno pensar en colocar otras o pensar en otras a ver cuál sería la mejor. Y de esa manera se podría tomar la mejor decisión y no de pronto, como hasta el momento se ha ido haciendo, que no está mal ni bien, simplemente que es lo que hay, es que de acuerdo a lo que se va, digamos, como sintiendo o lo que se va viendo en la población, se van colocando las cuarentenas y las restricciones. Bien, entonces esto haría que la toma de decisiones fuera mucho más acertada y mucho más basada en los datos y en los pronósticos que de pronto en las políticas actuales. Bien, fíjense que esto sería muy útil, muy interesante. Y de hecho ya lo estamos implementando en este momento. Vamos a recibir los datos por parte de la Cámara de Comercio para hacerlo con una empresa y a medida que, y estamos hablando de datos de empresas grandes, de 12,000 personas. Entonces, y no solamente datos de dónde están las infecciones, dónde están los brotes actuales, sino datos sobre las cuestiones sociodemográficas de cada sector. Porque muchas veces se toman, no podemos tomar las decisiones basadas en esto y es importante introducir también variables del estilo de densidad poblacional, del estilo de estrato socioeconómico, del estilo de movilidad y cosas de ese calibre. También, de hecho, el DANE recientemente también mostró un mapa de vulnerabilidad que es bastante bueno, que predice que muestra de alguna otra manera cuáles son los barrios más vulnerables. Pero de esta manera podríamos también tomar la decisión a futuro. Bien, y ya para terminar, quiero presentarles este último proyecto en el que también estamos trabajando y es la predicción indirecta de zonas de riesgo basado en movimientos de GPS. Esto es un proyecto que estamos trabajando con la Universidad de Ginebra en Suiza. Todas estas, digamos así, todas estas lineecitas negras que ven aquí, esto es una simulación, esto no es valores reales, pero es una simulación para que más o menos observen qué podría pasar. Es el movimiento que tiene una persona. Cada lineecita sería una persona alrededor de un mapa monitoreada por GPS. Entonces, imagínense que ustedes tienen empresas y que las empresas piden voluntarios dentro de la empresa para que sean monitoreados con GPS con el fin, pues, de entender el comportamiento de la enfermedad, ¿sí?
Y cada una de estas líneas negras, que bueno, se superponen obviamente porque la gente se mueve en diferentes lugares y a veces pues se encuentran el uno con la otra, significa los movimientos de cada persona, de cada una de estas personas voluntarias. Y después de un tiempo del estudio, encontramos que estos fueron los movimientos de las personas que fueron infectadas con COVID. Estos fueron los movimientos de las personas que fueron infectadas con COVID. Y posteriormente, encontramos que estos fueron los movimientos de las personas que no fueron infectadas con COVID. Y entonces, ¿cuál sería nuestro objetivo a partir de estos rojos que vemos aquí y de estos azules que vemos aquí? El objetivo sería predecir de alguna u otra manera cuál es el riesgo. Notando aquí que no necesitaríamos los datos exactos de cuál es el número de infectados, sino que simplemente se necesitaría los movimientos de las personas y el GPS y las, digamos así, las posiciones en GPS que tuvieron solo algunos de los infectados, no todos. Bien, entonces esto compensaría en parte el hecho de que a veces de pronto puede que no haya suficientes pruebas para hacerle a toda la población. Bien, entonces fíjense la utilidad, porque esto sería en tiempo real. Una persona estaría andando todo el tiempo con sus GPS y eventualmente se le toma un análisis de sangre y se mira cuál ha sido su exposición al virus, y de esa manera se reconstruyen mapas de este estilo y podemos ir identificando dónde ha habido brotes que de pronto no han sido identificados específicamente por el sistema de salud. Bien. Digamos, ¿qué es lo interesante de todo esto? Pues que todo se puede trabajar como un todo. Y esto nos ayuda en la toma de decisiones. Esto no es una cuestión simplemente para mostrar unos números. Esto nos lleva a algo real que se puede hacer y que se puede implementar y que de hecho se está haciendo actualmente y lo estamos trabajando actualmente con el Departamento de Matemáticas de la Universidad del Norte. Entonces, estos fueron los proyectos que quería pues comentarles, proyectos dirigidos e implementados directamente por el equipo de profesores e investigadores de la maestría en estadística aplicada. Algunos ya están implementados y algunos ya están funcionando actualmente, otros están en prototipo y en proceso de hacerse, pero para todos los que están interesados en la maestría, digamos que estamos en un momento importantísimo en el cual la estadística y la ciencia de datos deben empezar a actuar. Esto no es una cuestión de hacerlo en unos meses, en unos años, es ahora en que se necesita. Fíjense que estamos hablando de 2 meses de trabajo y en 2 meses hemos desarrollado estos cuatro proyectos, o por lo menos tenido las ideas para estos 4 proyectos y se están implementando actualmente. Dentro del Departamento de Matemáticas y Estadística nos estamos moviendo bastante rápido y es la invitación a ustedes para que también vean el alcance que tiene la estadística y que ahora con toda la transformación digital, que es lo que hemos estado hablando durante este ciclo de conferencias, los datos están disponibles para el que realmente quiera trabajarlos, ¿sí? Y las empresas están buscando personas que entiendan esos datos, porque digamos que en general el talento humano que entiende realmente los datos es muy escaso. Por eso se hace bastante importante que personas se especialicen y se eduquen en estadística y en ciencia de datos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, supongo que viene la sección de preguntas. Claro que sí. Bueno, vamos a entrar ahora a la parte de preguntas. Le agradecemos a nuestro invitado por lo provechoso que ha resultado abordar estas temáticas y en este espacio, y a continuación procederemos pues a leer algunas preguntas realizadas por nuestros participantes. Si tienen pues alguna duda o pregunta, los invitamos aquí en el chat. Ustedes pueden realizar la pregunta. Aquí tenemos una de Jack Dan que pregunta, profesor, dice: ¿por qué en las predicciones del coronavirus a veces la probabilidad de contagiarse en 15 días sube? ¿Por qué sube? Porque en algunos casos no se ha llegado a
al tope de la epidemia. Entonces, obviamente, a medida que va pasando el tiempo, más personas se van infectando y por lo tanto las probabilidades van subiendo. Hasta que no se llegue, digamos, a ese punto de estabilización, la probabilidad no va a bajar. ¿Bien? Claro que sí. Bueno, también tenemos aquí saludos, le envían buenas tardes, la excelente presentación y desarrollo investigativo. Lo comenta Judith Arteta. También tenemos, bueno, muchas gracias, dice Walter. Si tienen pues algunas preguntas o alguna sugerencia, pues los invitamos a que participen en nuestro chat de preguntas. ¿Okay? Queremos también agradecerle pues a las 94 personas que tenemos aquí conectadas a través de GoToWebinar, más a las 34 que también están a través de Meet. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Aquí están escribiendo otra pregunta. Luis Hernando dice, profe, una pregunta. Vamos a ver. Al principio Jairo habló de ciencias de datos. ¿Podría por favor ampliar un poco el concepto relacionado con Machine Learning? Bueno, digamos que Machine Learning es un término nuevo, relativamente nuevo, que se le ha aplicado a algo que realmente se ha venido haciendo durante mucho tiempo, que es estadística. Es el Machine Learning en sí mismo, es ya pasar de no simplemente dar unos, digamos así, como unos números o unas gráficas descriptivas de los datos, sino dar también predicciones e ir más a futuro. Entonces, el Machine Learning lo que hace es tener todos estos datos y dar predicciones a futuro, básicamente. Y eso es lo que estamos haciendo actualmente, es tratar de ver qué va a pasar en 15 días, qué va a pasar en 20 días y hacerlo de manera automática y no basado de pronto en las decisiones de algunos expertos, sino que de acuerdo al conocimiento de esos expertos, enseñar a los computadores y a un programa de computador, a un programa, digamos, de un software, a tomar esas decisiones. Creo que sí. Profesor, tenemos una pregunta aquí de Vicente Antonio Gómez. Dice, hola, buenas tardes. Estas aplicaciones, ¿cómo nos pueden ayudar para los niños de las instituciones educativas para que prevengan el contagio entre los alumnos? Bueno, digamos que dentro de las 4 que estamos desarrollando, que hemos desarrollado, se me ocurre, pero primero la primera, el Coronability, es una aplicación que es disponible para todo el mundo y que la idea es que la gente pueda acceder a ella y ayudarla a entender cuáles son las probabilidades de contagio y etcétera. Esa, para los niños, les va bien y de paso, de manera educativa, se les puede educar en estadística, en lo que es la probabilidad y cosas por el estilo. Ahora, ya para las instituciones educativas como tal, teniendo en cuenta que los niños muchas veces se tienen que desplazar hacia los colegios y hacia las universidades, pues aplicaría muy bien lo que estamos diseñando con la Cámara de Comercio para, digamos, para monitorear los riesgos que tienen los niños al ir a los colegios, ¿no? Sobre todo por esas dos partes yo la veo bastante útil. Aquí tenemos bastantes preguntas. Vamos a ver, se me han ido unas. ¿Qué tan grande? José Navarro pregunta, ¿qué tan grande es el volumen de datos requerido para generar herramientas robustas como la que nos mostraron? Bueno, claramente entre más datos pues es mejor. Comenzaré con la primera, el Coronability. No necesita muchos datos, solo necesita los datos de cuántas personas están infectadas en cada país o en cada departamento, en cada ciudad. ¿Qué falta? Faltan datos específicos de ese tipo de personas para poder dar probabilidades más aceptadas. Ahora, con respecto al cálculo de los RTs, lo que falta realmente ahí es introducir el tiempo real en el reporte de los datos. A veces, y hablábamos con un profesor que está encargado, digamos, de monitorear la epidemia en el Atlántico, nos decía que muchas veces
el INS reportaba los casos cada cierto tiempo y no en tiempo real, sino que esperaba como que se acumularan algunos y los reportaba. Entonces, de esa manera, eso hace que digamos, la plataforma no sea no sea perfecta en ese sentido, porque no sería en tiempo real, sino que dependería de qué tan rápido reporten los datos. Y respecto a nuestras aplicaciones para el monitoreo en tiempo real del riesgo dentro de la ciudad, entre más, pues mejor. Y ahí sí tendríamos que pensar en iniciar con empresas grandes, que las empresas grandes cedan esos datos y a partir de esos datos que han cedido las empresas grandes, poder realizar modelos para las empresas más pequeñas. Digamos que siempre entre más es mejor, pero incluso con pocos datos, aplicando modelos matemáticos, se puede hacer un trabajo. Bueno, claro que sí. Aquí tenemos, se está moviendo mucho el panel de preguntas. Vamos a buscar aquí. José Javier Mercado dice, una pregunta, ¿se podría realizar un gráfico que demuestre la aparición geográfica con respecto al tiempo de los casos que se han originado en la ciudad? A ver si le entiendo la pregunta. Yo creería que, pues sí, se puede hacer. Se tendría que tener, lo que pasa es que aquí viene un concepto complicado que no es tan sencillo y es la privacidad de la información. Entonces, a veces en eso hay que tener mucho cuidado con ese tipo de gráficos, porque entonces se podría saber exactamente quién apareció en qué día y eso permitiría, digamos, que la comunidad supiera dónde están los casos. Y eso traería ciertos inconvenientes y ciertas cosas que pueden llegar a ser peligrosas. Sin embargo, para las autoridades y para, digamos, para los tomadores de decisiones, sí se podrían hacer esos datos, esos gráficos, pero tendrían que ser privados, es decir, solo para que fueran visualizados por las personas que tienen que tomar las decisiones, no al público. Profe, desde nuestra sala, en Meet nos pregunta Cleidy, dice, buenas tardes, con esta aplicación podemos ver cuál es la relación entre el factor de propagación y la densidad de contagio. El factor de propagación y la densidad de contagio. A partir, digamos, del RT, la aplicación del RT, se puede tener una idea de esa relación. ¿Sí? No es directa, pero sí se puede tener una idea de esa relación. Digamos que no podría contestarle específicamente la pregunta, pero sí estoy seguro que el estudio del R0 le permite ver esa relación, por lo menos no directamente, pero sí indirectamente. ¿Sí? Bueno, aquí nos pregunta Judith Arteta, ¿qué tan accesibles son estos datos para un investigador en ciencias de datos? Bueno, con los datos con los que hicimos las dos primeras aplicaciones están ahí, abiertos a todo el mundo. Todo esto está online, disponible. Y de hecho, es cuestión de que uno sepa dónde buscarlos. Un investigador en ciencia de datos tiene que saber lo que quiere buscar, tiene que saber el tipo de dato que necesita y comenzar a buscar. Y hay toda una ciencia alrededor de eso también. Más adelante, para las dos últimas aplicaciones, sí son unos datos muy específicos que no son tan asequibles, pero que mediante un trabajo, digamos, de divulgación y también de convencer a las empresas, es posible adquirirlos. La cuestión es que obviamente hay que firmar acuerdos de confidencialidad y bueno, y que las personas sean responsables con esos datos, ¿no? Porque involucra, como les decía previamente en otra pregunta, hay cosas que son sensibles, hay información sensible. Pero actualmente he visto infinidad de aplicaciones, infinidad digamos, de visualizaciones que usan los datos abiertos que están ahí para que todo el mundo los consulte. Es decir, la demografía es gratis,
está abierta, la cantidad de infectados es abierto, la OMS está liberando muchos datos. Ahí está, ahí es una mina de datos gratuitos y abiertos para que los científicos de datos se diviertan. Bueno, profesor, y por último tenemos una pregunta aquí. Con la información que se dispone actualmente, ¿se tiene alguna predicción para que a la fecha en que se levanten los protocolos de bioseguridad para las empresas puedan operar normalmente? Pues eso es lo que estamos estudiando y esa es la idea, que poder brindar ese tipo de informaciones. Actualmente yo no podría decirles nada de eso, porque pues, primero tiene unas implicaciones que no puedo decir, digamos, directamente, pero que durante el tiempo en que vayamos a hacer el estudio y que estemos haciendo el estudio, pues ese es el tipo de preguntas que se van a resolver. Bueno, profesor, ya como a todos nuestros queridos participantes, ya nuestro tiempo pues se está finalizando. Queremos pues recordarles si tienen algunas dudas, preguntas, pueden escribirle al profesor Jairo. El profesor Jairo también es coordinador de la maestría en estadística aplicada. Le queremos pues agradecer, muchas gracias por participar en este webinar. Les recordamos que pues esta conferencia fue una iniciativa de la maestría en estadística aplicada y los invitamos a seguir conectados con Uninorte y participar de los webinars de las jornadas de conferencia virtual. También les recordáramos participar en nuestra tercera feria virtual de posgrado del 18 al 22 de mayo. La próxima semana pues estaremos realizando también nuestra feria virtual de posgrados. Entonces, muchas gracias, profesor Jairo. Si tiene pues algún comentario final. No, muchas gracias a ustedes por escucharme y espero que haya sido de su agrado.